Se escucha. Ya. Me disculpo, se cayó la conexión, así que me tuve que conectar por el teléfono, que parece que está un poco más estable. Así que, bueno, paciencia nomás con las conexiones de internet, porque a todos nos pasa que de repente se caen o siguen, se caen. Así que no son lo más confiable que hay para muchos casos. Entonces vamos a seguir con lo que le estaba explicando. La evaluación del curso involucra aprobar tanto la actividad de cátedra como de auxiliar en forma separada. Perdón. Forma separada, 65% de cátedra y 35% de auxiliar. El examen va a valer el 40% del curso y la nota de cátedra va a estar dada por el promedio entre los dos controles. Si tienen un 5.5 se pueden eximir y si no tienen que dar el examen. Entonces la nota de los controles va a valer el 60% y la nota del examen va a valer el 40%. Y todas estas evaluaciones van a ser tareas para la casa, no van a ser pruebas, como les dije antes, no van a ser pruebas donde van a tener que estar sentados frente al computador y responder algunas preguntas en 2 o 3 horas, porque creo que en estas condiciones es un despropósito y si lo que se busca es evaluar el aprendizaje, creo que es mejor que tengan un poco más de tiempo para realizar estas actividades. Las pruebas van a ser el control número 1, no lo tengo anotado acá, pero lo voy a mandar después de la semana delta, a la mitad del curso aproximadamente, y va a considerar básicamente todos los tópicos de formación, estructura y funcionamiento del interior de la Tierra, mientras que el control 2 se va a enfocar principalmente en lo que son fenómenos exógenos, mientras que para el examen va a ser todos estos tópicos más las cosas que veamos de la evolución de la Tierra. Entonces, también les quiero recordar el código de ética de la facultad, el cual todos aceptamos por ser parte de esta institución. Y en esta se basa en que yo creo en la honestidad y el juego limpio de parte de todos los estudiantes. Y espero que en las actividades que les voy a mandar sean honestos, no copien. Si van a utilizar recursos o información de algún lado, esta información sea citada y referenciada en forma correcta. Y creo que esto es importante para su formación profesional y personal, porque si somos más honestos en todas nuestras actividades, nos vamos a transformar en mejores personas, mejores profesionales y un aporte para nuestro país. Entonces, ¿qué buscamos del aprendizaje en este curso? Nos interesa describir y utilizar el proceso científico y dar ejemplos relacionados con la Tierra, en lo que es la Tierra como nuestro planeta, como la pueden ver acá en esta imagen satelital tomada por la misión Apolo en 1972. Es una de las imágenes más famosas de nuestro planeta, tomada creo que desde una altura de 28.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo se formó y cuándo se formó la Tierra? ¿Cuál es su estructura en superficie y en el interior? Y cómo ésta evoluciona a lo largo de diversos procesos, ya sea la teoría de tectónica de placas, que nos da origen a los terremotos y a los volcanes, o la erosión, la cual la podemos ver ejemplificada, por ejemplo, producto de la gran cantidad de nubes y de tormentas que ocurren en las latitudes más bajas, como acá cerca de la Antártica, En menor medida me interesa que veamos cómo la vida ha afectado la Tierra, en particular en las partes finales del curso, porque la evolución de la Tierra está directamente asociada a la aparición de plantas y de animales, los cuales quedan registrados como fósiles, y por lo tanto yo creo que algunos de ustedes han visto fósiles alguna vez. Me interesa que adquieran un vocabulario básico en ciencia de la Tierra. Por ejemplo, pasa mucho cuando hay terremotos en nuestro país y uno escucha a los periodistas y los periodistas siempre hablan de la escala de Richter de los terremotos, cuando en verdad la escala de Richter de los terremotos no es la escala que se utiliza para cuantificar la magnitud de estos eventos. Entonces, hay que adquirir un vocabulario básico porque de esa forma podemos entregar información más fidedigna y no caer en errores conceptuales básicos y graves como estos en los cuales caen prácticamente todos los periodistas en un tema tan relevante para nuestro país como son los terremotos. Y como habilidades más bien de tipo práctico, me interesa que en la medida de lo posible
porque van a ser esto hay que hacerlo con muestras de mano, muestras de roca, que podamos identificar a nivel macroscópico, solo mirando las muestras y los minerales que tienen, los tipos de roca y algunos minerales comunes. Acá hay unos pequeños errores de ortografía, así que me disculpo. Entonces queremos en este curso convertirnos en integrantes conscientes de lo que ocurre en nuestro planeta azul, como se llama esta imagen satelital, y que podamos, en fin último, utilizar todo nuestro conocimiento de ciencias de la Tierra, enfocándolo en los debates sobre políticas públicas, los cuales yo personalmente creo que falta mucha influencia de la parte más geocientífica para el desarrollo de las políticas públicas que tienen directa implicancia sobre la calidad de vida y la estructura económica de nuestro país, como por ejemplo los peligros geológicos, los recursos energéticos y minerales, el impacto de la actividad humana y el cambio climático. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar la Tierra? Hay varias razones que van desde la curiosidad científica más innata, como por ejemplo cuando uno está en el Gran Cañón del Colorado, que es uno de los lugares más geológicamente espectaculares que existen en nuestro planeta, donde hay un registro desde el fondo del Gran Cañón, esto queda en Estados Unidos, en el río Colorado, desde la base del Gran Cañón del Colorado hasta la superficie, hay rocas que tienen una diferencia de edad de aproximadamente 1.600 millones de años. Entonces, cuando uno se presenta frente a rocas que están en este caso principalmente horizontales, esto es un tipo de roca 1, tipo de roca 2, y acá viene otra secuencia de rocas, hay una historia geológica completa. Esta secuencia de rocas no está contando una historia de 1.600 millones de años que nos indica cómo ha evolucionado nuestro planeta en términos de sus ambientes, eventos de volcanismo, etc. Como referencia, en nuestro país diría que el 95% de las rocas tienen menos de 300 millones de años. Es una cosa que geológicamente es muchísimo más joven que lo que uno ve en el Gran Cañón, en esta secuencia del Gran Cañón del Colorado. Uno de los campos más tradicionales del estudio de la Tierra es la formación de cadenas de montañas. Y en esta imagen vemos una montaña, que esto es en las cordilleras rocallosas de Canadá, y vemos que las capas que veíamos en esta foto, en la foto de Gran Cañón Colorado, en esta imagen las capas ya no están horizontales, sino que están completamente plegadas y dobladas. Y eso es por la presencia de esfuerzos, de fuerzas que producen el plegamiento, el alzamiento y a lo largo de millones de años la formación de las cadenas de montañas, como son la cordillera de los Andes, que está a los pies de nuestra ciudad de Santiago, u otras cadenas de montañas como los Himalayas. Muchas de estas rocas que vemos en muchísimos lugares de la Tierra tienen fósiles, como este que están acá, que es un trilobite. Y este trilobite vivió hace aproximadamente 500 millones de años, en un periodo de la historia de la Tierra que se llama el Cámbrico, que lo vamos a ver en las clases siguientes. Y la presencia y ausencia de fósiles nos da indicios sobre cómo han variado las condiciones ambientales de la Tierra. Por otra parte, si nos vamos a escalas más recientes, muchos de ustedes quizás hayan visto imágenes. ¿Lo? ¿Sí? O sea, estar bajando y de repente subir, yo creo que igual es ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿No he dicho nada? No, sí fue. Si tienen alguna pregunta, por favor, si tienen alguna ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Las personas que están hablando, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la hacen, pero por favor, si tienen que hablar con otras personas, apagan el micrófono. Bueno, tenemos también, nuestro país en particular está lleno de edificios volcánicos, algunos tan famosos como el volcán Villarrica o el volcán Osorno, estéticamente muy bonitos. Y una de las preguntas fundamentales de la geología también ha sido cómo funcionan los volcanes, porque son son cosas muy espectaculares geológicamente, como ver una colada de lava a una temperatura de 1300 grados y cómo fluye esta lava, o también para entender cuáles son los peligros asociados a vivir cerca de estos volcanes.
a nivel mundial hay millones de personas que viven a los pies de volcanes muy activos y están en zonas de constante peligro. Si miramos nuestro planeta a escala más global, acá vemos una imagen de los continentes, donde la escala de colores lo que indica es la elevación. Tenemos zonas muy elevadas, como son los Himalayas, o la cordillera de los Andes, que está acá, con elevaciones de más de 8.000 metros en el caso de los Himalayas, y de hasta casi 7.000 metros en el caso de los Andes. Pero tenemos que la mayor parte de la topografía, de la forma de la Tierra, es bastante más suave, bastante más plana. Por ejemplo, acá en Europa o en el norte de África la elevación no es muy alta. Entonces la geología también busca comprender por qué tenemos estas diferencias de elevaciones que están dadas principalmente por todas las fuerzas que dan origen a los terremotos y a los volcanes principalmente. También la geología le interesa entender cómo se forman los paisajes, las formas de la superficie de la Tierra, que en algunos casos dan presencia a cosas bien espectaculares como las 3 Torres del Paine, en el parque nacional más famoso de nuestro país. Pero fuera de este interés más bien de tipo académico, el estudio de la Tierra tiene implicancias directas para nuestra sociedad. Y es porque la Tierra es la fuente de recursos naturales que tenemos, ya sean recursos mineros, recursos minerales, como el cobre, que da una buena parte del ingreso de nuestro país y en el cual tenemos muchas minas, como Chuquicamata, Andina o La Escondida, algunas muy cerca de la ciudad de Santiago, o la presencia de yacimientos de petróleo, los cuales son la fuente de la gasolina que consumimos y el gran responsable del cambio climático que está enfrentando nuestro planeta. Y en el caso de los recursos no metálicos, esta es una imagen del Salar de Atacama, donde vemos estas piscinas, que es en donde se forman las salmueras, que es una solución rica en sales más agua. Y cuando esta agua es evaporada, obtenemos sales que son muy ricas en litio, que son las que se utilizan para hacer las baterías de nuestros teléfonos móviles o de los autos eléctricos, que se espera que puedan contribuir a mitigar a futuro los efectos del cambio climático. Entonces nosotros nos beneficiamos directamente del estudio de la geología para lo que es la exploración de estos recursos naturales. Y en un tema aún más tangible, los teléfonos móviles que todos tenemos y que nos encantan para conectarnos a cosas como Twitter o Instagram, están llenos de elementos con nombres extraños como neodimio, praseodimio, terbio, disprosio, gadolinio, etc. Estos elementos son lo que se llaman las tierras raras en la tabla periódica de los elementos, y se llaman tierras raras precisamente porque su abundancia en la Tierra es muy baja, muy, muy baja. Entonces, por lo tanto, no están en muchas partes del mundo, principalmente el mayor yacimiento de tierras raras está en China, se muestra acá, y como a todos nos gustan nuestros teléfonos inteligentes, hay una demanda gigantesca de yacimientos de tierras raras, y en este momento China es el que controla el mercado mundial de tierras raras. Pero todo esto tiene un costo ambiental, porque la explotación de un yacimiento como de este tipo hay que hacer un hoyo, hay que sacar material, hay que moler roca, hay que realizar una extracción química de estos elementos para que vayan a la pantalla de nuestro smartphone. Y esto se traduce en que esto tiene un impacto ambiental porque se produce una gigantesca cantidad de residuos asociados a la explotación a la extracción de las tierras raras. Entonces, la geología y la ciencia de la Tierra nos permiten buscar, tratar de encontrar dónde están todos estos elementos tan deseados al día de hoy y a la vez mitigar un poco el impacto de la explotación que tienen estos elementos. Básicamente, esta es una tabla periódica que muestra todos los elementos las tierras raras están acá, lantanio, cerio, praseodimio, etc. Y como vemos, todos los elementos que hay en la Tierra tienen alguna aplicación de algún tipo, ya sea para hacer imanes como el cobalto, ya sea el platino para hacer cosas de laboratorio, el oro para hacer joyas,
hasta el uranio que se usa para el combustible nuclear y la producción de energía eléctrica. Y en la Tierra uno encuentra de todos estos elementos y mediante una disciplina que se llama la geoquímica uno puede entender dónde se encuentran estos elementos, en qué parte de la Tierra están, en qué tipo de yacimientos se encuentran y cuál es su distribución geográfica, porque uno no encuentra todo tipo de elementos en todo tipo de lugares de la Tierra. Si alguno de ustedes ha estado en los geysers del Tatio, cerca de San Pedro de Atacama, se habrá maravillado de ver geysers como este. Esta no es una foto del Tatio, es una foto en otro lado en Islandia, pero es similar. Un geyser, agua caliente que se vaporiza y que realiza una erupción. Y la presencia, y esto se debe a que hay grandes fuentes de calor al interior de la Tierra. Y estas fuentes de calor se pueden utilizar para la producción de energía eléctrica en campos, en plantas geotermales como esta que se muestra acá. Entonces la geología también nos permite buscar dónde están estas fuentes de calor y tratar de obtener energía eléctrica que nos puede servir tanto para la producción de electricidad como también para la calefacción de casas y edificios. Entonces también nuestras ciencias de la Tierra nos permiten no solo buscar recursos energéticos ni minerales, no solo recursos minerales, sino que también recursos energéticos como la energía, como las fuentes geotermales. Hace algunos días se conmemoraron 10 años del terremoto de Tohoku. Y el terremoto de Tohoku, yo no sé si alguno de ustedes lo recordará, yo lo recuerdo bastante bien, porque me había graduado recién de la universidad, y fue uno de los eventos más destructivos que ha ocurrido en la Tierra, en nuestro país, perdón, en nuestro planeta. Ocurrió un año después del terremoto del Maule, que tampoco sé si lo recordarán, y el estudio de las ciencias de la Tierra, aquí lo que vemos son lo que se llama un sismograma, donde vemos la presencia, el movimiento el registro de ondas sísmicas que se producen cada vez que hay un terremoto. Y esto es de importancia primigenia para nuestro planeta porque el principal problema que tienen los terremotos, en particular los terremotos de subducción, son que pueden producir tsunamis muy grandes. Y en el caso del terremoto de Tohoku, este tsunami mató aproximadamente 15.000 personas. El tsunami del terremoto del Maule, si no me equivoco, murieron como 500 personas. Entonces, la ciencia de la Tierra también tiene mucho que decir respecto a los peligros geológicos asociados a los terremotos. Quizás algunos recuerden es que esta foto de una persona que tenía la bandera chilena recolectada, que la tomó después del tsunami que se produjo el terremoto del Maule, cerca de la localidad, creo que fue cerca de Iloca, en la costa de la sexta o séptima región. Entonces, una buena parte de lo que uno hace también en ciencias de la Tierra, ya sea geología o geofísica, apunta hacia la mitigación de los peligros y de los desastres naturales. Y estos terremotos, cuando ocurren muy cerca de la superficie, pueden producir cosas muy espectaculares como esta, que es lo que se llama un escarpe de falla, que si uno tiene una construcción cerca de donde ocurre este escarpe, las aceleraciones que se pueden registrar en la superficie son tan altas que pueden dañar enormemente toda la infraestructura que se ha construido cerca de ellas. Y un ejemplo de ello es la falla de San Ramón, que ha sido muy estudiada por investigadores del Departamento de Geología, entre ellos Gabriel Easton, si es que les interesa saber un poco más del tema. Y esta falla, que es una fractura que mueve dos bloques que están uno sobre el otro, cuando se mueve se produce un terremoto. Como está muy cerca de la superficie, puede producir grandes aceleraciones y puede producir una gran destrucción cerca de la zona en la cual está la falla, que está en el pie cordillerano de la ciudad de Santiago. Y a la vez, lo que produce la falla es también el alzamiento del frente cordillerano frente a la ciudad de Santiago. Acá vemos que los procesos que dan origen a los terremotos están íntimamente ligados a los procesos que dan origen a la formación de las cadenas de montañas. Entonces los peligros geológicos van de la mano con las preguntas más fundamentales que uno estudia en ciencias de la Tierra.
bueno, si les interesa saber más de la falla de San Ramón, va a quedar la diapositiva en los cursos y ahí la pueden revisar con un poco más de detalle. Bueno, también tenemos erupciones volcánicas que, además de ser cosas geológicamente espectaculares y visualmente muy atractivas, producen gigantescos daños, como la erupción del volcán Chaitén en el año 2008, que básicamente enterró con una gran cantidad de barro la ciudad de Chaitén, porque cuando estas nubes de ceniza, que vamos a ver más adelante en la clase de volcanología, empezaron a tapar, perdón, parte de este material fue arrastrado por el río Blanco, y este material empezó a ser sedimentado cuando el río se desbordó en la ciudad de Chaitén, y produjo prácticamente el abandono de la ciudad, la cual luego fue rehabitada y limpiada para eliminar todo este barro con agua. Han habido muchas grandes erupciones en nuestro país en los últimos 15 años. El volcán Chaitén fue el año 2008, pero hubo otra gran erupción del volcán Cordón-Caulle frente a Osorno el año 2011, y probablemente la más llamativa de todas es la erupción del volcán Calbuco, visto desde la ciudad de Puerto Varas hace casi 6 años, el 22 de abril del 2015. Entonces nuestro país está sujeto a una gran cantidad de peligros geológicos, y la geología nos permite entenderlos ellos de mejor forma. Otros ejemplos, que son más bien procesos de tipo exógeno más que de tipo endógeno, son los aluviones, de los cuales algunos han ocurrido muy graves en la ciudad de Copiapó y en el norte de Chile, como por la presencia de eventos extremos de precipitación asociados al invierno boliviano. Estos son tópicos que se estudian en forma interdisciplinaria con gente de las disciplinas de meteorología y climatología, o también deslizamientos como este que se observa en una ciudad de China, que como ven son profundamente destructores. Entonces los geólogos tenemos mucho que decir en lo que son los impactos que producen los peligros geológicos. También la geología nos interesa porque hay una disciplina que es la geología ambiental, que apunta a entender las fuentes de contaminación que se producen en forma natural y o antropogénica por procesos geológicos. En esta figura vemos un río que está de color rojo, y este color rojo está dado porque hay rocas que tienen minerales con azufre, y cuando el azufre interactúa con el agua y con el oxígeno que hay en la superficie de la Tierra, estos minerales se lixivian y dan origen a un río ácido que tiene este color amarillento. Esto pasa mucho cuando uno tiene relaves mineros, los desmontes de la minería que se observan, por ejemplo, cerca de Chuquicamata o en muchos lugares de la tercera región, pero también es un fenómeno que ocurre en forma natural en nuestro planeta. Y de hecho yo vi uno de estos ríos hace algunas semanas en una salida de terreno en el sur de Chile. También tenemos procesos de contaminación que dan origen a la muerte de grandes cantidades de peces y asociados a eventos de alta temperatura, y esto produce cambios muy importantes en la composición química de las aguas. Entonces esto tiene nuevamente un impacto muy alto en los recursos que tenemos disponibles para nuestro consumo. Lo otro que sucede en términos de impactos es cuando la contaminación, en el caso de la liberación de mucho material con azufre, cuando hacia la atmósfera, cuando este interactúa con agua y con oxígeno, produce, al igual que en el caso del drenaje ácido, produce lluvia ácida, y la lluvia ácida mata los bosques, como se observa en esta foto en Estados Unidos. Algunos también recordarán esta película, Erin Brockovich, que creo que ganó un Oscar hace casi 20 años, y trataba sobre un caso de contaminación en el cual, por lo que recuerdo, habían unos recipientes que contenían un material ácido con cromo, un material con cromo, y estos se filtraban hacia las napas de aguas subterráneas, contaminaban las aguas subterráneas y producían, al final, eran cancerígenas estos compuestos con cromo, y produjeron una gran cantidad de casos de cáncer que fueron negados por la compañía responsable de esta contaminación. Entonces, pueden ver la película si les interesa saber un poco más. Entonces, también
los procesos de contaminación que nos afectan directamente a todos nosotros, los geólogos también tenemos algo que decir de ellos. El cambio climático es algo de lo cual se ha estado hablando de boga a lo largo de mucho tiempo, y algunos pensarán que este cambio climático es el único que ha ocurrido en la Tierra, cuando la verdad es que esta figura, en lo que vemos desde el presente, del año 2015, hasta 500 millones de años hacia atrás, y vemos que la temperatura en grados Celsius, acá consideramos la variación de temperatura respecto al promedio de 1960 a 1990, vemos que hay variaciones de la temperatura promedio de más de 15 grados a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta. Y las variaciones en algunos casos han sido tan grandes que han producido lo que se llama el Snowball Earth, la tierra de bola de nieve, que fue un evento hace aproximadamente 700 millones de años en el cual nuestro planeta estuvo completamente congelado, prácticamente congelado, lleno de nieve y hielo. Entonces, el clima de la Tierra ha sido extraordinariamente dinámico a distintas escalas geológicas de tiempo. Acá vamos de 500 a 100 millones de años, de 60 a 10, de 5 a 0 millones de años, y acá pasamos a miles de años. Entonces siempre vemos variaciones, pero lo que sí es claro es que el cambio climático que se está produciendo por la rápida escala temporal a la que ocurre, es completamente antropogénico, y eso es únicamente por la liberación de dióxido de carbono que se acumula en nuestra atmósfera y produce este efecto invernadero que aumenta la temperatura de nuestro planeta. Pero el cambio climático ha existido en forma natural a lo largo de muchos millones de años, y probablemente a futuro, cuando nuestro planeta siga evolucionando, va a seguir habiendo otro tipo de efectos de cambio climático. Los geólogos también trabajamos en temas de recursos hídricos, por ejemplo, en el Valle de Petorca, que cada tiempo, bueno, hasta antes del COVID salía en las noticias por la sequía extrema y la sobreexplotación de los recursos hídricos por el consumo, por las plantaciones de palta, y eso se ha traducido en que la gente de esa zona ya no tiene mucha agua disponible para su consumo humano. Entonces los geólogos podemos decir muchas cosas también sobre la distribución de agua al interior de la Tierra. Estos recursos hídricos, como también saben, son fuentes de recursos energéticos, como en esta imagen del río Báquer, en la confluencia con el río Nef, en la región de Aysén, donde se trató hace 10 años aproximadamente, el proyecto Hidro Aysén, si es que lo recuerdan, de levantar un sistema de plantas de 4 centrales hidroeléctricas que permitirían transmitirse electricidad hacia Santiago. Y por razones de tipo ambiental el proyecto fue cancelado. Además, la línea de transmisión tenía que pasar por zonas donde habían terremotos y deslizamientos, como estos que se observan acá. Estas son las cicatrices que quedaron de unos deslizamientos en el fiordo Aysén, cerca de Puerto Aysén, producto de un terremoto hace 14 años. Y los recursos hídricos también nos interesan, porque la sobreextracción de ellos produce subsidencia, produce movimiento de la superficie. Y esta foto lo que muestra este era el nivel de la superficie en 1925, y este es el nivel de la superficie en 1977, cuando fue tomada esta fotografía, y muestra que la superficie de la Tierra bajó más de 5 metros a lo largo de estos 50 años. Esto es en California, en el oeste de Estados Unidos, que es donde se produce la mitad o el grueso de los vegetales que se consumen en Estados Unidos, un país de 330 millones de personas. Entonces, la extracción de agua en forma exagerada produce el desecamiento de las napas de agua subterránea. Y ahí los geólogos también es otra área en la cual estamos involucrados. Y podemos utilizar nuestro conocimiento para un mejor manejo de nuestros recursos hídricos. La Tierra, como hemos visto, es un lugar que es geológicamente único, y en esta figura lo que vemos acá abajo vemos las placas tectónicas, la placa de Sudamérica y la placa de Nazca, que son los bloques rígidos que están limitados y que son predichos por la teoría de la tectónica de placas. Y en estos bordes de placas que están acá es en donde ocurren el grueso de los terremotos que se observan en nuestro planeta.
Y por eso nuestro país tiene tantos terremotos, y por eso en lugares como Japón, que está acá, tiene tantos terremotos como el terremoto de Tohoku, del cual les hablé hace algunos minutos. Esta característica de la teoría de la tectónica de placas es algo único de nuestro planeta, y también controla la topografía que tiene nuestro planeta. Pero si comparamos, por ejemplo, con lo que pasa en otros lugares, aquí vemos un mapa topográfico de Marte. Los colores rojos indican zonas más altas, los colores azules zonas más planas. Este es un cráter de impacto, y vemos que estos son volcanes que hay en Marte, y lo que vemos en Marte cuando obtenemos fotografías es una cosa amarilla, perdón, una cosa naranja, casi muerta, un ambiente que es completamente distinto al que se observa en nuestro planeta. Y eso es porque, sin entrar en mayores detalles, estas placas tectónicas que dan origen a los terremotos de la Tierra y a los volcanes, a casi todos los volcanes de la Tierra, no existen en los otros cuerpos planetarios de nuestro sistema solar, como en Marte. Y en otros lugares como en Venus, que es el planeta en tamaño más cercano a la Tierra, tampoco existe. Entonces eso hace que la Tierra, respecto a todos nuestros objetos de nuestro sistema solar, sea geológicamente bien única. Bueno, y además de que tiene vida, a diferencia de todos estos otros cuerpos. Los geólogos incluso no solo trabajamos en la Tierra, sino que también estudiamos lo que ocurre en otros planetas, y esto es una imagen en falso color con un procesamiento computacional donde vemos una nube eruptiva en Io, que es uno de los satélites del planeta Júpiter, y que es el que tiene la mayor cantidad, que se caracteriza por su gran cantidad de sistemas de volcanes. Y estas cosas negras que hay acá son campos de lava, como la foto que mostré anteriormente en la clase. Bueno, entonces la geología en otros planetas se estudia con el apoyo de agencias espaciales, y esta es una infografía que sugiere que hay evidencia de volcanismo activo en Venus, y esto se descubre utilizando información satelital. Entonces los geólogos no solo trabajamos con todo mirando rocas o poniendo instrumentos en la Tierra, sino que también utilizamos herramientas satelitales para ver nuestro planeta o incluso otros planetas. Los detalles se los dejo acá en la infografía si les interesa verlo. Sin embargo, la geología es una ciencia bien especial que la distingue bastante de otras disciplinas científicas, y eso ha llevado a que personajes muy famosos de la televisión como Sheldon Cooper de Big Bang Theory se plantee si la geología es una ciencia o no. ¿Escuchan el video? ¿Se escucha el video o no? No, Me profe. parece que no. Profe, ¿No? creo que no. ¿Ahí? ¿Se escucha o no? O sea, yo por lo menos escucho. Ya, No se importa. escucha. Ya, no importa. Entonces lo vamos a poner y después lo voy a explicar. Entonces en este capítulo de Big Bang Theory, Sheldon Cooper, un astrofísico teórico, dice: la geología no es una ciencia real. Y ahí los geólogos todos los atacan en esta guerra de pinturas, porque es inconcebible que la geología no sea vista como una ciencia. Es una escena muy chistosa que se las puedo dejar, que se las dejo en la clase para que la vean. ¿Y por qué se produce esto de no considerar que para muchas disciplinas que la geología no es una ciencia, o que es una ciencia más liviana o no tan dura como la física, la química, o tan rigurosa como la biología? Pero la verdad es que sí es una ciencia, y sí es una ciencia en la cual nosotros, por las observaciones que realizamos, por ejemplo, ¿dónde están los yacimientos de cobre? ¿Dónde están los volcanes? ¿Cómo funciona la teoría de tectónica de placas? Nos hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hace erupción un volcán? Después nos planteamos hipótesis. La gran diferencia es que en geología y en ciencia de la Tierra es muy difícil hacer experimentos que puedan reproducir las condiciones exactas de los procesos geológicos. Y eso es porque pueden imaginar simular, no podemos volver a simular un terremoto. Un terremoto ocurrió una vez y no lo podemos reproducir exactamente igual en un laboratorio. Muchos de los procesos que ocurren en la Tierra ocurren a escalas tan grandes y varían en tantos órdenes de magnitud. Por ejemplo, un volcán hace erupción en días,
una cordillera se forma en millones de años, y ahí tenemos 8 órdenes de magnitud de diferencias, más de 10 órdenes de magnitud en diferencias de tiempo. Pero en la medida que uno hace experimentos de cierto tipo, uno puede establecer una teoría, y esta teoría luego es contrastada nuevamente con las observaciones. Y caemos en un sistema de retroalimentación positiva, donde nuevamente contrastamos nuestra teoría con observaciones, nos hacemos preguntas, planteamos nuevas hipótesis, tomamos datos o hacemos experimentos controlados de laboratorio y mejoramos nuestras teorías. Y en ese sentido es lo mismo que la física y la química. Es muy similar a la física y la química. Y eso es porque cada fenómeno que observamos tiene una explicación basada en última instancia en las leyes fundamentales de la naturaleza, como son las 3 leyes de Newton, los postulados fundamentales de la termodinámica, las leyes de Maxwell del electromagnetismo. Y dado que tenemos estas explicaciones teóricas, sabemos que los fenómenos ocurren, no ocurren en forma magia, no ocurren por magia, no ocurren por la mano de Dios, sino porque hay procesos fundamentales que los producen y que los entendemos en general. Podemos, con estas teorías físicas y químicas, podemos entender hasta cierto punto cómo ocurren estos fenómenos. Y estas leyes fundamentales nos indican que a la vez también predicen los eventos casuales. O sea, podemos predecir cuánto dura la erupción de un volcán, pero a futuro, muy a futuro, por ejemplo, en, no sé, 100 años o 200 millones de años, no podemos predecir si va a haber una erupción volcánica o no. Entonces también nos indican que el futuro no está preordenado en nuestro sistema de ciencias de la Tierra. Entonces, ¿cómo se trabaja en geología y en ciencias de la Tierra? Principalmente realizando observaciones. En esta figura vemos el trabajo más fundamental, que es observaciones de rocas y estratos de rocas. Hay gente que también utiliza observaciones instrumentales. Por ejemplo, si somos geólogos planetarios, utilizamos observaciones hechas con telescopios. O si estudiamos los terremotos, utilizamos esto que está acá, que es un sismógrafo, que es un instrumento que registra onda sísmica, que son estas que producen el movimiento de la superficie cuando hay un terremoto. Con las muestras que uno obtiene en terreno, uno las puede analizar en un laboratorio, ya sea con un microscopio o con instrumentos que analizan la composición química de las rocas, como estos aceleradores de partículas que se observan acá. O si no, también podemos utilizar observaciones desde el espacio, como por ejemplo las que realizó Yuri Gagarin hace 60 años, cuando fue la primera persona que fue al espacio, o incluso en las misiones Apolo, fueron geólogos a sacar muestras de rocas lunares porque podían realizar observaciones fundamentales muy similares a las que se pueden realizar en la Tierra. Las rocas que hay en la Luna tienen la misma composición química que ciertos tipos de rocas que se observan en la superficie de la Tierra. Y también, esto es una foto de un sismómetro, el mismo tipo de instrumento que se observa acá, pero mucho más sofisticado desde un punto de vista ingenieril, que fue puesto en Marte en la misión InSight hace 2 años y medio aproximadamente. Y este sismómetro se transformó en el primer instrumento que ha podido medir en forma detallada terremotos en Marte. Entonces, al final, utilizamos en ciencias de la Tierra y en geología una gran cantidad de instrumentos científicos y de técnicas de adquisición de datos para entender los procesos que dan origen a nuestro planeta, que controlan nuestro planeta, y para buscar nuestros recursos naturales que tanto nos interesan. Muchos de ustedes quizás se preguntarán a estas alturas, porque en nuestra facultad hay un departamento de geología y hay un departamento de geofísica, de cuáles son las diferencias entre ambas disciplinas. Ambas buscan entender la Tierra y por razones históricas se han enfocado en cosas un poco distintas. La geóloga que está a la izquierda, en general la geología ha trabajado con observaciones más bien de tipo visual, directamente asociadas, por ejemplo, a la textura o a la mineralogía que tienen las rocas de la superficie de la Tierra. Y eso le ha acercado durante mucho tiempo a una disciplina como un poco más de corte naturalista. Mientras que la geofísica de la derecha, que estudia terremotos, como se ven en todos estos sismogramas en pantalla, utiliza datos adquiridos por estos sismogramas que se analizan en forma digital, en forma computacional,
y la analiza con modelos físicos de propagación de ondas acústicas en el interior de la Tierra. Entonces la geofísica ha sido históricamente más computacional y más numérica que la geología. Pero al día de hoy, y los geofísicos en general rara vez hacen trabajo de terreno porque están la mayor parte del tiempo analizando datos en un computador. Pero al día de hoy, los problemas que se observan en ciencias de la Tierra son tan complejos y tan interdisciplinarios que estos límites tradicionales que existen entre ambas disciplinas se han ido difuminando de a poco. Y la persona que está acá, que es un geólogo que después se dedicó a la geofísica, que tuvo que ir a terreno para obtener observaciones de una erupción en Hawái, y realiza la mayor parte del tiempo análisis computacional para entender la dinámica de estas erupciones. Entonces, al día de hoy se trabaja en forma más interdisciplinaria y los límites creo que yo personalmente pienso que han quedado un poco más difusos porque los problemas que hay al día de hoy son tan complejos que no se pueden atacar únicamente utilizando solamente observaciones visuales de rocas o solamente observaciones con un sismógrafo. Pero bueno, así ha sido el desarrollo de la geología y de la geofísica en nuestro país. A ver, ¿cuánto me queda de la clase? Ya, me quedan algunos minutos. Entonces, ¿cómo funciona el razonamiento? Al igual que en el resto de las disciplinas científicas, en geología y en ciencia de la Tierra trabajamos con hipótesis. Nuestras hipótesis son sencillamente una explicación ofrecida para entender un número de observaciones. Por ejemplo, si tengo una cordillera, tengo una fractura, una falla, y esta falla me va a levantar la cordillera. Entonces, esta hipótesis yo la tengo que validar con experimentos, con más observaciones, etc. Y cuando pasa un cierto número de pruebas, se constituyen en una teoría. Y si no se ve ninguna objeción razonable a esta teoría, esta se establece como una ley. Y esto es un proceso que toma muchísimo tiempo. Y en general, mientras más extraordinarias son las afirmaciones, se requieren pruebas aún más extraordinarias de más alto nivel, como dijo Carl Sagan, que es un astrofísico famoso por la búsqueda de vida en el espacio y también un divulgador de ciencia muy conocido. En general, una teoría establecida no se descarta a la ligera, y no se descarta a la ligera porque hay una gran cantidad de datos, de observaciones visuales o instrumentales que la apoyan y la soportan. ¿Y cómo planteamos teorías en ciencias de la Tierra? En general utilizamos el principio de la navaja de Occam. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Ya. Entonces, la navaja de Occam dicen que si tenemos dos teorías que explican un mismo fenómeno igual de bien, en general se prefiere la teoría más simple, que explica este fenómeno en forma más simple. Entonces, la idea de esto es no hacer la naturaleza más complicada de lo que ya es. Y como muestra esta caricatura que está en inglés, acá es el mismo principio de Occam, pero cuando uno trabaja en ciencia, y al menos cuando uno científico quiere tratar de complejizar para darle mayor validez, mayor realismo a nuestras teorías, pero en muchos casos pasa que los datos de los que disponemos son tan fragmentados, tan incompletos o con tantos huecos que nuevamente las explicaciones más simples son las que suelen apoyar de mejor forma las teorías que tenemos. Y en geología, como trabajamos con cosas que han pasado hace millones de años o hace miles de años, no las podemos repetir en tiempo real, entonces tenemos que utilizar este principio para extraer observaciones simples, teorías simples que no complejicen en forma innecesaria los fenómenos reales. Yo para mi investigación he tratado muchas veces de hacer modelos más complejos, pero prácticamente siempre he concluido que los modelos simples son los que mejor funcionan para explicar las observaciones. Y este progreso científico que obtenemos a través de la navaja de Occam, en general es un fenómeno que es muy no lineal. De repente uno piensa que el progreso en el paso del tiempo ocurre en forma casi instantánea, como por ejemplo cuando a Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad general y la relatividad especial,
pero en la realidad es que uno avanza, se le olvidó que tenía que analizar algunas muestras extras, después se dio cuenta que las muestras antiguas eran mejores, hubo un retroceso, después hubo un salto, después hubo un tiempo en que no pasa nada, después hubo un avance en la teoría, luego un retroceso, luego un salto muy rápido, otro periodo en el que no pasa nada, después se dio cuenta que cometió errores, y por lo tanto es un fenómeno muy no lineal. Y en geología sobre todo pasa eso, porque nuevamente tenemos información limitada, tenemos información fragmentada, cuesta mucho hacer experimentos que reproduzcan las condiciones exactamente iguales de los fenómenos de la Tierra. Y en el caso cuando uno es un científico que obtiene un doctorado, solo después de haber hecho muchísimo trabajo y haber hecho algo que incluso es más complejo que toda esta serie de tiempo que muestra cómo avanza y retrocede el conocimiento, uno recién puede obtener un poquito más de información nueva. Y a lo largo del conocimiento que entregan muchos geólogos, muchos geocientistas, uno finalmente obtiene un avance científico sustantivo. Bueno, en nuestra facultad vemos que nos han enseñado un montón de fórmulas y de cosas extrañas, como la constante de Planck, como las fórmulas de oscilación de las ondas, etc. Y estos modelos, y estas teorías que permiten, en teoría, entregar principios determinísticos y nos permiten entender cómo funciona la Tierra, para muchos fenómenos, se pueden aplicar a muchos fenómenos que ocurren en nuestro planeta, pero hay muchas otras cosas en las cuales no se pueden aplicar directamente. Y el mejor ejemplo es el tiempo, el clima. Uno no puede realizar un pronóstico del clima de aquí a 2 semanas porque hay una incertidumbre inherente en las mediciones que se utilizan para desarrollar los modelos climáticos. Y eso pasa porque no estamos realizando un experimento de laboratorio, sino que estamos analizando un fenómeno que ocurre una sola vez y el cual es irreproducible exactamente después, por muy simplificadas que sean las condiciones del laboratorio. Entonces, uno puede utilizar muchos de los principios físicos y químicos que se nos entrega en nuestra formación de pregrado, pero uno siempre debe tener en cuenta que hay muchas otras cosas que no son predichas por esta teoría, y donde lo principal en nuestro caso está dado por lo fragmentada, que es la información geológica ilimitada, que es la información geológica respecto a lo que puede ser, por ejemplo, hacer un experimento de mecánica cuántica en un laboratorio. Y lo fragmentado que es, lo vamos a ver más en detalle a futuro. Entonces, ¿por qué las ciencias de la Tierra son especiales? Bueno, eso ha hecho que nuevamente nuestro amigo Sheldon Cooper diga que las geologías son las Kardashians, unas celebridades de la farándula estadounidense de la ciencia. Y eso es porque él tiene una opinión muy despectiva de lo que es la geología, porque no es tan rigurosa, según él, como la física, como la astrofísica en la cual él trabaja. La Tierra, lo que vemos al día de hoy, es una consecuencia no solo de las leyes fundamentales, pero también de una larga secuencia de acontecimientos que nadie observó. Cuando les mostré la foto del Gran Cañón del Colorado, nadie observó cómo se formó el Gran Cañón del Colorado porque ocurrió hace millones de años. Nadie lo vio. Pero sí tenemos un registro incompleto de la formación de este Gran Cañón. Entonces, por lo tanto, en la ciencia de la Tierra, la historia, lo que pasó antes del presente también importa. Y en ese sentido es común a la astronomía y a la biología. Y un desafío que tenemos es deducir esa historia, porque este registro histórico, a escalas muy largas de tiempo, de millones de años, es, por definición, incompleto. Y otro problema que tienen las ciencias de la Tierra es que las escalas temporales y espaciales que tenemos abarcan muchísimos órdenes de magnitud. Aquí, por ejemplo, vemos una figura donde vemos las escalas espaciales, el tamaño de un montón de procesos geológicos que van desde 10 kilómetros a 10.000 kilómetros. 10 kilómetros son las escalas donde ocurren, por ejemplo, los terremotos o los volcanes, las mareas, y las escalas temporales que van desde el instante hasta cosas que ocurren a escala de décadas o a tasas constantes a escala de miles de años. Entonces pasamos desde segundos hasta cientos de miles de años. Y vemos que hay un montón de procesos como el cambio del nivel del mar, el rebote epoglacial, los cambios de las masas de hielo, procesos hidrológicos, la atmósfera, los procesos de las placas tectónicas, la convección en el manto. Entonces abarcamos
muchísimos órdenes de magnitud para tratar de entender de una gran variedad de fenómenos. Y eso es algo que es extraordinariamente complicado, porque incluso en las cosas que uno ve que ocurren a escalas pequeñas, como un terremoto, uno no puede realizar experimentos que sean exactamente iguales, que reproduzcan, por ejemplo, una erupción o un terremoto. Entonces, si no podemos hacer experimentos, ¿qué hacemos? Experimentos que sean del mismo tipo. Generalmente, como no podemos experimentar al 100%, pasa mucho que hay muchísimas explicaciones, que como nuestro registro es incompleto, no tenemos todos los datos que necesitamos para resolver las hipótesis que nos planteamos. Generalmente en geología hay muchas explicaciones, o hay más de una explicación para entender un fenómeno. Entonces requiere contrastar muchísima información de distinto tipo, realizar hipótesis que se retroalimentan en el tiempo, que son contrastadas con información nueva, y de esa forma podemos elegir las mejores hipótesis. Y en general son múltiples. O sea, en geología, a diferencia de otras cosas, uno siempre trabaja con muchas explicaciones. Y así funciona nuestra disciplina, porque nuestro registro es completamente incompleto. Eso de que uno no puede hacer experimentos, eso no es tan así, en verdad. Y eso se ha sabido desde hace decenas de años, cuando los geólogos europeos veían la forma en la cual estaban dobladas las rocas en la cordillera de los Alpes, y hacían experimentos en cajas de arena, donde apretando un pistón trataban de simular cómo se movían estas capas que estaban en las cordilleras. Entonces uno en un laboratorio, bajo ciertas condiciones que no son exactamente las mismas que ocurren al interior de la Tierra, uno puede simular con arena cómo se mueve, cómo se fractura una cordillera, o uno puede en un tanque con un fluido, uno puede simular lo que se llama el proceso de subducción de una placa, donde acá tenemos materiales de distinta viscosidad dentro de un tanque. Estos son experimentos que son muy rigurosos, y que pese a que tratan de ser lo más escalados a los procesos geológicos, nunca van a reproducir las mismas condiciones, porque esto simula algo que ocurre a una profundidad de 800 kilómetros, y no podemos realizar ese experimento. Esto simula algo que ocurre a una escala de millones de años, entonces eso tampoco lo puede realizar. Entonces estos experimentos simulan con condiciones bien restringidas lo que ocurre a primer orden a nivel de procesos geológicos. O uno incluso puede utilizar modelos numéricos, donde en esta figura lo que vemos, con un modelo de mecánica de fluidos, cómo se mueve distintos bloques a los pies de una cordillera, y uno puede hacer simulaciones de parámetros físicos, como en este caso la deformación, que son estas líneas en negra. Entonces, se pueden hacer experimentos, se pueden hacer simulaciones, pero nunca estas simulaciones y estos experimentos van a ser exactamente representativas de las condiciones geológicas. No podemos tirar una pelota, una bola de acero, para medir la gravedad y que eso sea reproducible 100% en el tiempo. Siempre tenemos que simplificar de alguna u otra forma las condiciones a las cuales han ocurrido nuestros fenómenos geológicos, y eso hay que simplificarlo. En muchos casos la simplificación es tal que a veces uno pierde muchísima información al hacer esta simplificación. Bueno, no estamos quedando sin tiempo, así que esto me lo voy a saltar. Y con esta diapositiva termino la introducción, y es que para el futuro de nuestro planeta necesitamos ciencias de la Tierra. Necesitamos ciencias de la Tierra para entender los océanos, para entender los procesos de contaminación, para entender los glaciares, para entender nuestros planetas, para obtener mejores recursos minerales, para entender la vida a lo largo de la historia, para obtener energía de nuestro planeta, para mitigar los recursos, para mitigar los riesgos naturales, para diseñar políticas públicas, que es algo muy importante, para enseñar, para hacer que las comunidades sean más resilientes frente a desastres naturales, para obtener recursos energéticos como hidrocarburos y gases. Entonces las ciencias de la Tierra están en muchas cosas de nuestro día a día, aunque no parezca tan evidente. Bueno, con esa introducción un poco larga he terminado
la clase de presentación. Espero que no haya sido muy, ¿cómo decirlo? Que no hayan quedado muy abrumados por ella. Así que si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para hacer todas las preguntas, las dudas o consultas que tengan. ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna pregunta? Profe, ¿Sí? Todo bien. da- dale nueva. Creo que justo alguien había hablado, ¿no? No, nadie ha hablado. Tú eres el único al que he escuchado hablar en estos 30 segundos, así que adelante con tu pregunta. Sí, es que sabe que justo cuando se le cortó como la sesión anterior ¿Sí? ¿Sí? y me demoré en conectarme a esta y no me quedó claro bien la parte de las evaluaciones. Ya. Lo de las evaluaciones lo voy a repetir. Espérame un poco. Ya, por favor. Entonces, la evaluación hay que aprobar por separado la cátedra y la auxiliar. 65% de la nota de final va a ser la cátedra y la auxiliar va a ser 35%. Entonces, en la cátedra vamos a tener dos pruebas, dos controles, control 1 y control 2. Control 1 va a ser la semana, lo voy a mandar como una tarea para la casa en la semana delta, y el control 2 lo voy a mandar a fines de junio. La fecha exacta no las recuerdo en este momento, pero se las voy a subir a cursos, y también va a ser una tarea para la casa. Si tienen si el promedio de estas dos notas es mayor a 5,5, se eximen de la nota de dar el examen. Si tienen que dar el examen, la nota de examen vale el 40% de la nota de cátedra, y el promedio de los controles vale el 60%. Y en la auxiliar hay tareas, van a haber actividades prácticamente semanales. Eso es algo que tengo que definir con el cuerpo docente de la auxiliar. Eso sería. Este curso tiene un conjunto de evaluaciones que es bastante distinto a lo que estaban acostumbrados a nivel de plan común, porque está mucho más basado en el trabajo personal que en responder un conjunto de preguntas cada una vez al mes. Ya, gracias, profe. De nada. Profe, una duda. ¿Sí? Usted puso que el horario de auxiliar iba a ser de 2:30 a 4, pero en un curso sale que es a 4:15. Espérame, es lo que sale en un curso entonces, porque me equivoqué. Ah, ya. Sí, eso fue culpa mía. A ver, espérenme un poco. Sí, es de 4:15 a 5:45, me equivoqué. Así que lo corrijo inmediatamente. Ahí sí. Esperen un poco. Me equivoqué en el teclado. Sí, ahí se me traspapeló con otra clase. Ahí está. Ahí está. Pero fíjate que tengo ¿Sí? una duda igual, ¿Sí? porque antes de entrar a clase, cuando salió el resultado de la inscripción académica, apareció una tarea abierta sobre subir una foto de la cédula de identidad para un posible terreno, pero No, no eso es un formulario que se envió por los requisitos, por los protocolos de terreno de la facultad, pero en este momento, dadas las condiciones sanitarias de nuestro país por el aumento de los casos de la pandemia, no está considerado que vayan a haber salidas desde terreno en este curso. Si no hubiera pandemia, habrían salidas desde terreno, sí o sí, pero en este caso no las van a ver. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Sí, alguien dice que no van a salir a terreno, pero la verdad es que conseguir
la realidad es la siguiente: conseguir permisos para realizar salidas a terreno en zonas de fase 2 está siendo muy complejo. Así que por eso he decidido y el departamento ha decidido que, a menos que sea estrictamente fundamental, no se van a hacer salidas a terreno. Pero yo la haría feliz porque a mí me gusta ir a terreno, pero en estas condiciones no es algo que sea muy factible. Y eso es algo que escapa a mi control al día de hoy. Si llegáramos, por ejemplo, supongamos que de aquí a 2 meses, por decir algo, la condición sanitaria mejore y los casos de COVID hayan bajado y las cuarentenas vayan todas en retirada, lo podemos reevaluar. Pero eso es algo que al día de hoy, dada el pronóstico de los casos de COVID, es extraordinariamente difícil predecir, y por lo tanto no me atrevo a decir si vamos a poder después o no. Por el momento, dada la situación actual, es que no van a haber salidas a terreno por el curso. Ya, profe, gracias por la aclaración. De nada. Más preguntas, consultas, reclamos, mucha materia, clases muy largas. Profe. Sí, todos los comentarios. ¿El miércoles va a haber auxiliar No, entonces? esta semana no. Eso se me olvidó. Esta semana no va a haber auxiliar. Ya. Muchas gracias. A partir de la otra sí, pero esta semana no. Porque recién llevamos una introducción de casi nada, entonces, de cosas más bien de tipo filosófico. Entonces no tiene mucho sentido hacer una clase auxiliar sin haber visto más tópicos. Profe, ¿Sí? ¿el curso se va a enfocar más como a civil o a geología en sí? No, va a ser un curso de geología que no va a tener ninguna diferencia con el curso con las secciones que son solo para geólogos. Va a ser exactamente igual. No va a tener ningún enfoque especial de ingeniería civil. Nada. Gracias. Como es un curso del departamento de geología, va a ser un curso de geología general. Ah, sí, eso me iba a preguntar porque Sí. yo estoy tomando ramos de geología y este era el curso que no me topaba con nada, entonces por eso lo tomé. Sí, Ya. igual, por eso pregunto. No, sí, va a ser el enfoque del curso es de geología, no va a haber ninguna diferencia con las otras secciones, ninguna. Profe, y otra cosa, después suben los PPT a cursos. Sí, todo se sube. Si no caben en cursos, porque son muy pesados, los voy a subir a una carpeta de Google Drive y les voy a mandar el link. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya. Sí. Gracias. De nada. Sí. Ya, sobre el tema de las otras secciones, o sea, la única diferencia que podría haber es que algunas clases tengan un enfoque geológico un poco distinto. Por ejemplo, la clase que hace la profesora Irene del Real, que hace otra de las secciones, ella trabaja en yacimientos minerales. Entonces quizás ella va a hablar un poco más de esos temas. Yo, como trabajo en volcanología, quizás hable más un poco de volcanes, por decir algo. La profesora Lida Pérez trabaja en tópicos más de biogeoquímica, entonces puede darle un mayor enfoque geoquímico. Pero esa es la única diferencia, o sea, son enfoques dentro de lo que dentro de lo que es la geología, pero no va a tener una diferencia pero no va a tener un enfoque ingenieril, si esa es la pregunta. No. Profe, yo tengo otra consulta. Sí, por supuesto. Los horarios del miércoles, el auxiliar va a ser como independiente, o sea, ellos van a encargarse de sus propias actividades como laboratorio Sí. o auxiliares en base Sí. a la cátedra. Sí, la idea es que vaya más o menos de la mano de la cátedra, pero la auxiliar en este curso es un poco más independiente que en otros ramos. Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas, dudas, consultas?
Bueno, si no tienen más consultas, dudas o preguntas, entonces nos vemos el jueves para empezar la materia propiamente tal. Chao, profe, gracias. Que estén bien, Nos hasta vemos. luego. Que tengan buen Chao, día. profe. Hasta luego, nos vemos Chao, el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chau. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, profe, Igualmente. gracias.